Amigas, amigos de Ultimátum MX, muy buenos días. Estamos en el Arsenal de Plumas. ¿Cómo estás, Alejandro Moguel? Hola, director, buenos días. Bien, muy bien. Qué bueno, pues lo que no estuvo muy bueno fue lo que vimos ayer. Llevamos en 8 columnas. En riesgo el cañón del sumidero. Pues ahí la información que se tiene hasta ahora es de que por temblores, por un sismo, después de haber ocurrido el sismo, pues se colapsó pues una de las paredes que son impresionantes. Pudimos ver las imágenes. Es un tema, la verdad, que nos llama mucho la atención. Y bueno, pues desde ayer se cerró la navegación en el cañón del sumidero. Afortunadamente no hay daños humanos, en seres humanos, ni materiales. Alguien sí logró tener las imágenes ahí en buena parte. Cerca, sí, sí, se entiende. Entonces, muy interesante. Será la Secretaría de Protección Civil, pues la Coordinación Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, las que están trabajando ya en el tema. Por su parte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, está realizando ya un dictamen de riesgos. Hay información, ya están algunos funcionarios en la zona. Trataremos nosotros de hacer lo propio para darle a conocer. Es impresionante esto, ya le dio, se hizo como se dice ahora, se hizo viral este acontecimiento, ¿verdad? Sí, porque fíjate que las imágenes que tomaron tanto desde arriba, no sé en qué parte de los miradores de allá, y que fueron oportunas también, se ve una inmensa bola como de bruma, como de nieve, era la polvareda, ¿no? Sí. Pero se ve la bola de polvo desde arriba, y los que estaban ahí también ocasionalmente, suponemos que estaban pasando o estaban por pasar, que lo tomaron a nivel del agua, también se ven impresionantes. Eso por un lado, pero por el otro, fíjate que a veces no ponemos atención a ese tipo de cosas. Las circunstancias naturales del cañón, como han estado ahí durante toda nuestra vida, sí, y no ha pasado nada, pues pensamos que nunca va a pasar, pero eso no es totalmente cierto. Esas son fallas geológicas de hace muchos millones de años que no sabemos cómo se pueden ir deteriorando por los temblores o por el paso del tiempo. Entonces yo creo que aquí sí, Protección Civil, las instancias correspondientes deberían tomar en serio este asunto. Ya hay mecanismos modernos, tecnológicos, que pudieran usarse ahí para saber qué tan fuertes están las paredes del cañón del sumidero o qué tan frágiles pudieran estar. Igual. Y representar un riesgo para tanta gente que va y viene, sobre todo en temporada de vacaciones. Ahorita viene Semana Santa, ¿no? Entonces no vaya a ser una desgracia. No sé si viste Ultimátum, lo has de haber visto. Ultimátum publicó unas imágenes de una zona turística en Brasil, no, ¿te acuerdas? Sí, no, que también cayó encima de unas lanchas. Sí, creo que hubo 1 o 2 muertos, sí, no fueron muchos, pero también se vio impresionante, lo cual quiere decir que si ya ha pasado en otras partes del mundo, pues ya está pasando aquí. Afortunadamente no iban lanchas transcurriendo en ese momento. Pudiera ocurrir que sí, ¿no? Entonces, prevención. Llamado esto que ocurrió, pues ojalá pues haga que los funcionarios de las dependencias responsables de esos temas pues tomen precauciones. Claro. Así es. Muy bien, en otro tema, llevamos en nuestra portada de hoy, ¿qué le parece? Un buen amigo me envió esta fotografía y está el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, tenemos que decirlo, también expresidiario, ex senador de la República, ex secretario de gobierno, ex delegado del INE, fue delegado del INE en Chiapas, fue funcionario del IFE. Entonces IFE, exactamente. Se encontró con Plácido Morales Vázquez. Él es el magistrado presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal. ¿De qué hablaron? Nos dijeron nuestros informantes que tuvieron una larga charla y muy serios. La persona que me comentó, Pablo es siempre muy ocurrente en su plática, suele pues lanzar carcajadas, y que sí estuvieron platicando, pero no lo sentía, dice esta gente que le digo, no pierdas detalle,
Y me dice, oye, muy serio, bueno, el licenciado Plácido siempre tiene ese aspecto, ¿no? De muy formal. Sí, y Pablo es más relajadón, sí. Pero ahí estuvieron charlando, solo ellos saben, y a quienes le hayan confiado, sí, de qué hablaron, pero yo quiero suponer que no se expresaron muy bien de este gobierno. Bueno, mira, pueden hablar de todo, ¿no? Pero necesariamente estuvo presente lo político. Nunca se deja de hablar de política, tú sabes, nosotros los periodistas en algún lado, ya sea con sus compañeros, amigos o políticos, necesariamente sale el tema político. Entonces, y estos señores que han estado en altos puestos políticos, bueno, Plácido está ahorita en altos puestos políticos, necesariamente debieron haber hablado de eso. No recuerdo cuál relación tuvieron ellos. ¿No te acuerdas en dónde estaba Plácido en el gobierno de Pablo Salazar? No sé si ya se había salido del PRI, pero sí ha estado Plácido siempre en el ambiente político, a veces un poquito al lado, a veces en medio, a veces ahí haciendo cosas, pero seguramente, bueno, son de la Era misma... delegado de Cedesol en Zacatecas, en ese gobierno. Ah, ok. Sí, ya recuerdo. Andaba haciendo política en el servicio público, pero ya recuerdo, en el gobierno de Pablo estaba... En ese tiempo era Amalia García, también era PRD. Sí. También era PRD. Así es. Y Pablo pues también estaba por aquí. Ya había salido del PRI, es correcto, muy bien. Interesante. Pues qué interesante, habría que saber de qué platicaron, estamos husmeando ese tema. Muy bien. Y vamos ahora con Ernesto Gómez Pananá, querido amigo, muchas gracias por Galimatías, del pedestal a la vergüenza. Y fíjate, está hablando del Bronco. Sí. Bueno, y algo, ¿no? Como lo que hablábamos la semana pasada de Pablo Salazar, o esta semana creo que fue, de Pablo Salazar, que construyó el Amate y pues le tocó estrenarlo. Sí, igual el Bronco. El Bronco. Fue el tema de una columna mía en ese entonces. Sí, es cierto. Bueno, pues acá está hablando Ernesto Gómez Pananá, de Jaime Rodríguez Calderón, que obtuvo más de 1 millón de votos. Pero pues recordemos que fue candidato independiente. Arrasó en aquel entonces. No, claro, sí. Y pues que era un nuevo modelo de político cercano y directo a la gente. Dice aquí un político derecho que se arremangaba la camisa para sacar el día con la raza. La gente lo amaba. Pero bueno, pues ya tiene 1 semana en la cárcel y ahí está platicándonos de esa historia. Sí. ¿Habla de otros personajes? Habla de otros, sí, mira, habla de Fujimori. Bueno, él habla de la característica que tienen muchos, cómo han llegado al poder y cómo han salido sí, en medio de la vergüenza, el escarnio, de acusaciones de corrupción. Y por ahí cuenta cómo fue Fujimori, que le decían el chino, ¿te acuerdas? Sí, claro. También hubo una imagen que recorrió el mundo y se quedó ahí cuando él llega a rescatar como presidente del país, se pone uniforme de seguridad militar, sí. ¿sí? Y ayuda al operativo de rescate de unos rehenes que tenían allá. Bueno, ¿cómo llegó Fujimori? Le ganó a Vargas Llosa en Perú en las elecciones, sí. Estuvo ahí bastante tiempo, pero también salió con muchas manchas de corrupción. Habla de Abdalá Bucaram, también un personajazo que tuvo Ecuador. Yo recuerdo que hacía tantas cosas que llamaban la atención. Una vez fue al aeropuerto a recibir a una mujer que había sido expulsada de Estados Unidos porque había estado en un proceso legal, porque en una locura que tuvo le había cercenado el pene a su esposo. Sí. Y fue a recibirla al aeropuerto, sí, y entre muchas cosas, ¿no? Y luego también Fernando Collor de Mello, de Brasil, en aquel entonces le ganó a Lula también con un gran arrastre popular, y todos tienen la característica de que terminaron muy mal, algunos de ellos en la cárcel, ¿no? Sí. Lo mismo que el Bronco. El Bronco, es muy interesante cómo va desmenuzando el tema. Fíjate el caso de el loco, le decían Ecuador, sí. Fue destituido por incapacidad mental para gobernar. Sí. Qué dato. Sí. Pues ahí está. Pero fíjate que, perdón, al final dice algo nuestro amigo Ernesto Gómez Pananá que me parece muy interesante, que mucha culpa tenemos los ciudadanos
que los nombramos. Por supuesto. No solamente ellos. No, sí, de refrán que siempre hemos escuchado, que tenemos un gobernante a nuestra medida. Tristemente tenemos que así admitirlo. Y bueno, pues el escándalo de Gers Manero derrotado de nuevo. Platícanos, es el tema que llevas hoy. La prensa nacional da a conocer el caso de estas señoras Laura Morán y Alejandra Cuevas. Sí, ya ves que trae desde hace mucho tiempo ese asunto, ya casi se lo sabe de memoria la gente que consume noticias. Pues aquí el punto que analizo es de que pues nos preocupa a todos los mexicanos de cómo ha quedado en evidencia, se ha confirmado lo que ya sabemos, ¿verdad?, de antemano, de cómo altos funcionarios utilizan los cargos para servirse a sí mismos, para favorecerse a sí mismos, pero en este caso es más preocupante porque son instancias procuradoras y administradoras de justicia. Sí, claro. El fiscal pues es el procurador, el que debería procurar justicia para todos, y en el Poder Judicial pues son los que administran justicia, que también procuran que haya justicia, y en esas dos instancias es donde ha quedado evidente en los audios que se filtraron la semana pasada, si te recuerdas, sí, en donde el fiscal está interviniendo a través de un subalterno suyo para que obtenga documentos, ¿no? De hecho los obtuvo de manera adelantada del Poder Judicial de una sentencia que había, que él estaba luchando por debajo de la mesa, ¿no?, a través de sus tráficos de influencias, de sus influencias políticas, de que salieran a favor de él y en contra de estas dos señoras que están acusadas por él de que tuvieron algo que ver con la muerte de su hermano. Pero fue 2015, ¿no? Así bueno, sí. Pues uno de ellos, ahí refiero que estos audios tuvieron una gran relevancia porque estaba a punto de que la Corte emitiera una sentencia en ese sentido, y como ya se debatió públicamente de que había mano negra, pues tuvieron que resolver de una manera que no se hiciera injusticia en favor de estas dos señoras. Rechazaron la sentencia del ministro Pérez Dayán, que ya se lo había pasado a Gers Manero, se lo turnaron a otro, y fíjate que ya no me dio tiempo ayer, pero ayer en la tarde ya adelantó su proyecto, sí, y el proyecto de él es de que sean liberadas de inmediato esas dos señoras que seguramente están presas de manera injusta. ¿Por qué? Porque el fiscal general, cuando no era nadie, estuvo pugnando porque las encarcelaran, no pudo porque no logró reunir pruebas, pero ahora que es fiscal sí, entonces pues es evidente que manipuló las leyes, ¿no? Entonces, ese es por un lado, pero por el otro, ¿cuál es el ánimo de que todo el mundo sabe que el señor utiliza también para venganzas personales? En aquel entonces, estas dos señoras pues tenía una relación, una de ellas de pareja con el fallecido, y creo que le correspondería una gran parte de herencia, y es lo que está peleando. Por ahí hay algo raro, sí. Y por el otro, Scherer, ¿no?, que publicó una carta muy completa en la revista Proceso el fin de semana pasado, donde acusa a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al fiscal general Alejandro Gers Manero, al propio Gers Manero, de estar confabulando en contra de Scherer para que lo acusen de extorsión y no sé cuántas cosas más, y lo está ahí. Julio Scherer lo argumenta muy bien, sí, seguramente no está mintiendo porque fue el consejero jurídico de Presidencia, sabe lo que le podría pasar si miente. Entonces, sí, y ahí es donde yo veo que si Scherer ya publicó todas estas cosas, con toda seguridad también ya le dio otro golpe bajo al fiscal, porque ya por debajo de la mesa ya no va a poder hacer nada, porque Scherer también está en una investigación de la Fiscalía General de la República, acusado también de haber estado presuntamente manipulando las leyes para ganar juicios al gobierno de alto nivel, sí, no, de casos de alto nivel. Pues ahí pienso que también va a salir ganando Scherer y va a salir perdiendo Alejandro Gers Manero. El problema mayor es de que si el presidente lo sigue manteniendo ahí, pues ya tenemos a un tipo desprestigiado totalmente. Cuestionado totalmente. Y bueno, y que vemos que en la 4T ellos mismos están, y no lavan la ropa sucia en casa, se exhiben, y en la 4T
se sigue practicando aquello que critica tanto el presidente, la corrupción, el tráfico de influencias. Ahí están. Ahí están. 3 funcionarios, cuando menos... de su primer círculo. Del primer círculo, de la señora Olga Sánchez, Julio Scherer y Gertz Manero, personajes de la confianza se están desnudando de corrupción. Entonces nos queda mucho a deber el presidente con ese cambio que iba a ocurrir. Y lo peor es que en el caso de Gertz Manero, que ahí están las evidencias, las filtraciones, lo sostiene y todavía creen. Sí, el presidente lo apoya, ¿no? Pero yo creo que se va a quedar ahí muy socavada la credibilidad del fiscal. Todo el mundo piensa que en algún momento lo tienen que remover. Desafortunadamente el mecanismo de nombramiento y separación del cargo son muy complicados. El presidente tiene que proponer, el Senado tiene que ratificar, o en todo caso para sacarlo del cargo el presidente tendría que proponer a otro, o el propio Gertz debería renunciar, pero él ha dicho que no, es que el presidente debería enviar ya a su nueva propuesta, y si el Congreso no actúa, pues ya será responsabilidad del Congreso. Pero hasta ahora sigue siendo el presidente, un funcionario del gobierno de la 4T involucrado en un gran escándalo. Muy bien, vamos ahora a Tarot Político. Hablo de Panteló y sus protagonistas. Estoy mencionando que el viernes pasado ocurrió una reunión muy importante en Palacio de Gobierno que encabezó el gobernador Rutilio Escandón, y por cierto estuvo la diputada federal Patricia Armendáriz, otros actores importantes, actores políticos, funcionarios de gobierno, y ahí él dio a conocer que ya estaba destrabando el asunto de Altamirano. Ayer se dio, liberaron a los 10 empleados de los que hablamos, justamente que ya estaban avanzando, que ya liberaron, está parcialmente resuelto el problema. Hay otros detenidos que son ya de la comunidad, y bueno, estoy diciendo acá que los funcionarios del gobierno, los funcionarios encargados de generar las condiciones de gobernabilidad, no están haciendo su trabajo, y ha tenido que entrar directamente el gobernador. Así pasó también en Venustiano Carranza, donde cuando menos hay un escenario distinto, no está totalmente resuelto. Y este preámbulo lo digo porque en Panteló tendrá que hacer lo propio. Sí, yo creo que es el que sigue. Y es la prioridad que sigue. Que sigue, por supuesto, porque después del 26 de julio, 26 de julio del año pasado, casi 8 meses que están desaparecidos de 21 personas. No sabemos el destino de ellos, pero resulta muy cuestionable que haya pasado tanto tiempo y que ahora pues el gobernador se va a encargar. Algo comentó de eso, porque no están bien las cosas ahí. Y como en el caso de Altamirano, el hilo está para tomarlo y llegar a la verdad de lo que está pasando, aplicar la ley, no sé, tal vez tomar acuerdos políticos donde sea necesario, pero aquí le estoy mencionando y le voy a hablar de cómo inicia el problema de Panteló. Es una lucha entre perredistas. Por años el gobierno de Panteló era emanado del PRD. César Espinosa Morales tenía un acuerdo con un cacique de la región, del municipio específicamente, Austreberto Herrera. Ellos, particularmente este señor, financiaba siempre a los candidatos y luego se encargaba del botín de la obra pública. Pero cuando llega otro personaje, Santos López, a presidente municipal, es impulsado por alguien que usted conoce, Enoc Díaz Pérez, el expresidente municipal de Pueblo Nuevo, Solistabocán, y que fue candidato a presidente nuevamente por el PES y que está detenido desde la mate. Ambos están detenidos, Santos López. Ahí es donde se genera la fricción. Sí. César Austreberto, Santos Enoc Díaz. Y ahí es donde se comienzan a dar los desentendidos, y logra Austreberto pues defenestrar, tirar al presidente. Para ello usa a una hondureña, Wendy Veloz Goches,
ella le ponen 4 y terminan reventando y está en la cárcel el presidente en ese momento. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ahí es donde la gente de Santos se comienzan a enfrentar. 3 miembros importantes de Morena que trabajaban en la integración de los comités municipales fueron ejecutados. Hay otra persona ejecutada del nombre, a ver, permítame encontrarle, se me escapa en este momento, pero también fue acribillado Simón Pedro. Él es de las abejas, ¿te acuerdas de las famosas abejas? Sí, del caso Acteal. Por ahí, él estaba haciendo escritos, vino a Palacio de Gobierno a denunciar, a desnudar, a desenmascarar quienes estaban detrás de todo esto, y lo ejecutaron en Simojovel. Así es, imagínate. Entonces, ahí se da, por cierto, el hijo de Austreberto Herrera, se llama Vila Herrera, está también en la cárcel, también está Austreberto en la cárcel por tantas cosas que han pasado por allá, y a su hijo lo culpan del asesinato del fiscal indígena Gregorio Pérez Gómez, que fue detenido. Ahí se ha dado una cantidad de sucesos sangrientos, mucha violencia, mucha muerte, y bueno, lo que inquieta es de que también luego aparece el grupo de los machetes. Aquí lo menciono, cuando aparecieron la primera vez, basta ver las imágenes, con uniformes maltrataditos, refritos 22, y ahora en los últimos videos, uniformes nuevos y arma nueva. Y dicen USA. Nuevas. Sí. O sea, ahí también hay otro elemento, ¿no? ¿De dónde están? ¿De dónde están tomando tantas armas, no? Lo que quiero decir con toda esta historia que ha venido ocurriendo y que ha dejado, pues, lamentablemente muchas muertes, dentro de los retenidos que se llevaron el 26 de julio, aparece, este es un dato que inquieta, un personaje que se llama Luis Ángel Santiago Marcelo, originario de Guerrero, ex militar y ex escolta del ex gobernador de Oaxaca, ex secretario de Gobernación Diodoro Carrasco. ¿Qué hacía esta persona ahí? Es uno de los retenidos de los 21. Sí, esto inquieta, llama la atención. ¿Quiénes están detrás? Además de todo este conflicto entre perredistas, hay manos perversas que quieren la inestabilidad del municipio en consecuencia del Estado. Sí, exacto. Pero aquí va otro dato. Si quieren llegar a la verdad, está muy sencillo. Uno de los que participaron y está en los videos en la retención de los 21 desaparecidos el 26 de julio, se llama Juan Méndez Gómez y es actualmente tesorero del ayuntamiento, perdón, del Consejo Municipal de Panteló, y se trata del Consejo Municipal que preside Pedro Cortés López, quien se reduce a un parapeto. Ahí Juan Méndez, que es el tesorero, tiene mucho que ver. ¿Quiere llegar a la verdad? Pues ahí está. Ahí está uno. Y no se le está acusando de nada, por supuesto, no, ni lo sugerimos, pero... No, pues debe saber algo. Pero, pues claro, ahí están videos, y la autoridad debe tenerlo. Por otro lado, hay otro personaje que se llama Pedro Gómez. Gómez es ex alcalde de El Bosque, ex diputado priista por el distrito de Bochil en la legislatura pasada, y pues déjeme decirle que él funge actualmente como contador financiero del Consejo Municipal de Panteló. Por cierto, le digo que ahí los buenos oficios dicen que es Roberto Rubio, el diputado federal, el que lo tiene muy bien posicionado, pero estos personajes tienen, y me refiero a los anteriores, no a Roberto Rubio, tienen ahí pues la autoridad, elementos, o tiene, como le digo acá, el hilo está a la mano para llegar a la verdad de qué está pasando. Y bueno, pues ahora que el gobernador está él tomando los temas, no dude que tengamos noticias de qué va a pasar en Panteló. Muy, muy cuestionable, y es un caso muy delicado, estamos hablando de 21 desaparecidos. Así es de que eso es el contenido del tema central de Tarot Político. Y en cortos, fíjate, hay algunos cambios y hay algunos datos que
personajes. Fíjate que nuestra querida amiga Elizabeth Hernández Borges ya no es la secretaria de Protección Civil del Ayuntamiento Capitalino, me parece que ya está en la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, y asumió la dirección Eder Fabián Mancilla Velázquez. Él pues ya estaba en la secretaría en una dirección. Y otro dato que llamará la atención es, ¿recuerda usted a Cristina Palomeque Rincón? Es mucho tiempo estuvo en el Congreso, eterna administradora del Congreso, no sé cuántas legislaturas, y el último cargo que conocimos de ella fue tesorera en el gobierno municipal de Fernando Castellanos. Pues qué le cuento, es la directora general de Administración Pública Estatal en la Secretaría de Economía, a cargo de Armando Villa Orduña, y el gobernador de allá, pues como ya conocemos, en Sonora, es Francisco Alfonso Durazo Montaño. Allá está la señora, son datos. ¡Qué salto! No, imagínate, ¿no? Muy bien. Y aquí estoy diciendo, es muy profesional en el tema administrativo, ¿sabes? De oficio, pues los cuestionan a veces a los administradores, pero al final del día quienes mandan, ¿no? Si era tesorera, y lo han mencionado, que no pagó cosas, que no pagó el presidente, pues ella es tesorera y ejecuta, ¿no? Pero en fin, así que por allá está esta señora. Y en Tarot Adivinanza, para concluir, le estoy diciendo, ¿será cierto que el alcalde de Bochil, Sergio Luis Centeno Meneses, que ganó la presidencia municipal con la alianza PRI-PAN y PRD, pues ya se va al Partido Verde Ecologista Mexicano? Parece que ahí tiene algunos intereses y aspiraciones políticas. Su pareja, Adriana Aguilar Pavón, pues como ya conocemos, es hija de Roberto Aquiles Aguilar. Pues son personajes que hacen mucho ruido por la zona, pero lo que llama la atención es de que el presidente municipal, que por cierto lo he visto compartiendo ahí la botana en Alí Bar y desayunando en algunos lugares con Rubén Soar del PRI, ya le va a decir adiós y al parecer se va al Partido Verde Ecologista. Otra pregunta que hago, ¿con qué verde se va? ¿Con el Partido Verde que trae Roberto Rubio Montejo, el diputado federal, o con el verde que tiene Valeria Santiago, que es también diputada federal? Datos políticos que pues vamos a estar comentando para generar inquietud en la clase política. Wow. Muy bien, pues concluimos. Alejandro Moguel, muchas gracias. Amigas, amigos de Ultimátum MX, gracias por vernos servidos.